Somos Daniel, Juliet y Martín. Bienvenidos a nuestro podcast llamado Historias de un Cuidador. Y estamos aquí con Martín para la intro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer podcast en video. Hoy vamos a dar inicio a este nuevo formato para Historias de un Cuidador, donde esperamos tener en un futuro no muy lejano invitados y tocar diferentes temas desde la perspectiva de Historias de un Cuidador y de otras cosas que rodean todo este mundo en el que vamos a empezar a ustedes a incluirlos y a conversar y a charlar. Ahí poco a poco se irán dando cuenta de qué va. Me presento, mi nombre es Daniel Rueda, mi esposa Juliet. Y nada, pues amor, cuéntanos. Hola, bienvenidos a todos los que van a escuchar esto. Realmente queremos que presten mucha atención. Hoy queremos contarles una historia, o mejor, un episodio que marcó mucho en nuestras vidas, que nos edificó como familia, nos unió, que Dios usó para estabilizarnos. Y él es mi gato. Él siempre está ahí, se llama Thor, compañero de Martín. Y bueno, volviendo al tema, es un episodio muy especial para nosotros, que quisimos marcar algo que realmente nos hubiera marcado en estos años tan difíciles que hemos tenido, pero Dios nos ayudó a salir de ellos. Entonces queremos contarles cómo acerca, esto ocurrió hace aproximadamente casi 2 años. Fue cuando recién estábamos en pandemia, estábamos encerrados. Un día estoy yo en la casa. En ese tiempo vivíamos en un super apartamento súper pequeño. Estábamos empezando nuestra vida ya, nuestro hijo solos, y fue el primer lugar que Dios nos dio para vivir. Y allí yo me acuerdo que pagábamos 500,000 pesos de arriendo. Era una casa súper pequeña, pero era un apartamento pequeño. Y un día estaba yo alistando a Martín, como siempre, en toda la semana. Teníamos que llevarlo a terapias, y en esa semana yo iba todos los días, de lunes a viernes, a llevarlo a terapia, todos los días a las 10 de la mañana. Un día me levanto, no, vuelvo y retomo, que me perdí. O sea, ¿a qué ibas? O sea, literalmente vas a contarnos el cómo se vino a tu cabeza la idea Sí, desde lo que viene a un futuro a contarnos el milagro, ¿cierto? O sí, sea, sí. el origen del milagro, lo que Sí, estás sí, planteando. exactamente, sí. Entonces estabas dándonos el contexto y estabas en plena pandemia, ¿no? Ya íbamos a entrar. Íbamos a entrar a pandemia, sí, íbamos a entrar como al encierro, Uh-huh. ya el simulacro ese que iban a hacer, y que de ahí nunca salimos. Pero sí. Entonces un día me levanto yo de la cama y digo, como que le digo a Dios: Señor, esto es, o sea, en mi corazón siempre había algo, como que había mucho por hacer, aunque los médicos digan que no, y dijeran en ese momento que no había Mucho nada por que hacer hacer. por Martín. Sí, por nuestro hijo. Les contextualizo: Martín pues nació prematuro extremo. En otros episodios hemos hablado un poco de esto, de cuando nació Martín, el proceso, el diagnóstico que le dieron los médicos, y por el proceso que hemos venido pasando con Martín. Pero pues Martín ha dado muchos resultados que ni los médicos esperaban. Entonces, el diagnóstico que le dieron a Martín era parálisis cerebral. Igual nosotros jamás creímos en ese diagnóstico, siempre creímos que nuestro hijo iba a ir más allá de eso. Y ese día yo me levanto de la cama y le digo: Señor, esto es todo lo que hay para mi hijo, no hay nada más, no hay algo. Bueno, yo le dije eso a Dios, me puse a hacer el desayuno, alisté a Martín, bueno, toda la cosa, y lo meto en su coche y empecé a caminar. Me tocaba caminar 30 minutos para llegar al instituto de rehabilitación. O sea, ibas a terapia ese día, Sí, normal. a terapia. Y en el camino yo empiezo a sentir como en mi corazón, como me dice: hay mucho por hacer, hay mucho, investiga. Como que empecé con esa sensación de buscar, de investigar, de buscar. Y cuando llegué a mi casa después de terapia, empecé a investigar y empecé a ver muchos casos de células madres. Y en ese momento ¿te acuerdas que te comenté? Y tú dijiste: sí, bueno, hay que investigar, hay que hacer todo el proceso.
O sea, yo en ese momento, aunque me duele confesarlo mucho, era cero fe, era todo el miedo del mundo. Cuando tú me contaste eso, yo decía como cuando tú tomas la postura de decir, sí, 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 Sí. sí, sí, bueno, sí. Y yo dije, "Ah, eso en par semanas, par días se le va a olvidar", porque dije, pues no leí la importancia en el momento. Sí, bueno, hubo un tiempo que fue así, pero yo Pero dale, sabía, digamos sí. que después hablaremos de eso, pero sigue en el cuento que está interesante. Entonces resulta que, bueno, empecé yo a investigar, encuentro las células madre, me encuentro con un doctor de Ecuador que las pone, empiezo a dar Sin nombres, testimonios, sí. no manejar nombres. Y, y en ese momento pues yo digo, ok, yo le comento a mi esposo, a ver que está aquí, ah, Capítulo 1. el que está aquí. Capítulo 1, eso es mientras comemos. Entonces, Sí, somos esposos, sí, sí. Importante resaltarlo. sí, entonces yo le digo, mira, vale tanto, yo me acuerdo que valía como $9,000 una sesión, eran 5 sesiones, yo hablo con el doctor de Ecuador, me dice esto, pero él me dice algo como que yo no había caído en cuenta y es, ¿por qué no te pido historia clínica? ¿Por qué tal cosa? ¿Dónde las ponen? Porque el doctor venía... Bueno, cuando te dices él me dice algo, fui yo el que te Sí, dijo. O sea, tú cuando averiguaste eso, porque digamos que tú fuiste proactiva en averiguar todo el tema de células madre, que en ese principio no hablabas tanto de células madre, sino hablaba como una transfusión, un tema de sangre. Bueno, cuando tú investigaste todo el rollo, la primera pregunta que yo te hice es ¿por qué no averiguó historia clínica? Porque lo que uno parte es, si tú vas a intervenir a una persona, tienes que saber qué onda con esa persona, qué tiene, qué ha tenido, sí. qué condición tiene su sangre, yo qué sé, no soy médico. Entonces esa fue mi primera sospecha. Sí, tú empezaste a sospechar sobre ese tipo de cosas, entonces yo como que en la emoción, en la euforia de poder hacer algo por mí, yo digo sí, pero no Porque tú tenías un importa. mensaje claro, perdón, Sí, tenías un mensaje claro y Dios te dijo, ¿hay algo para hacer? Vas a hacerlo y tú empezaste con toda, con porque todas. hasta me dejaste atrás por kilómetros. Soy así, sí, cuando Dios me dice hay algo por hacer, y Él me muestra, yo me voy con mucha fe porque sé que Él me lo va a dar. Y siempre ha sido así con las cosas que le he pedido. Pero volviendo al tema y a lo de la historia, eh, mi esposo es un poco reacio y yo cuando miro el costo del tratamiento, cuando miro lo costoso que es acceder a esto, lo Mi más esposo. chistoso es que Tú, mi esposo, no estoy a 30 metros de distancia. sí, sí, Bueno, es difícil decir. capítulo 1. Y entonces yo miro lo difícil que es conseguir todo ese dinero. Miramos lo Después, difícil que es conseguir tu sí. dinero. Luego ya él ve la insistencia que yo tengo. Yo, O sea, tú ves la insistencia que yo tengo. Y él como que, y tú como que te comprometes y dices, está bien, te voy a ayudar, voy a investigar. Él investigó otro doctor que fue un ángel para nosotros. Y dijimos, ok, va a ser con este. pero no fue tan así como lo estás planteando. Digamos que, bien, en 8 minutos es un resumen muy ejecutivo de lo que pasó. Sí, perfecto. Pero aquí quiero que la gente sepa un poquito el trasfondo y es que sí estaba costoso. Mucho. Sin embargo, mi miedo empezó, además del miedo, no de, digamos, no el miedo, porque el que sea costoso no causa miedo, sino que causa como dificultad en el pensamiento, es decir, es difícil lograrlo. Pero lo que digamos que yo me embargó el miedo fue el tema de que pues como no pedía exámenes ni nada, yo dije, hay muchos casos en donde uno ve que a veces hay tratamientos que salen muy mal y que termina Sí. siendo perjudicial. Entonces yo dije, bueno, Juliet o tú ya me lleva kilómetros en este tema, no fue un tema de semanas, días, ya vi No. que estabas empeñada, entonces yo dije, pues me toca subirme al tren, porque si no me dejaba abajo y bueno. Sí. Entonces lo que yo hice, y me acuerdo que yo estaba trabajando cuando me senté en el computador y dije, bueno, vamos a investigar sobre células madre y a mirar. Y ahora que lo pienso, no sé por qué investigué directamente no en los beneficios, sino en quién lo hacía. No sé cómo el Porque espíritu. yo ya te había dicho los beneficios, yo ya lo había investigado, yo ya había dicho como, Bien, ok, y yo dije, bueno, vamos a buscar entonces la persona, el doctor que es. sí, Entonces me senté a buscar y de las primeras cosas que encontré fue una entrevista de un doctor en Caracol Radio. Y allí fue donde dije, no, si este doctor estuvo en Caracol Radio es por algo. Digamos que ellos, siendo Caracol Radio, no se van a arriesgar
a darle un protagonismo a un doctor que no, digamos, no tiene como esos fundamentos, esas bases, ¿no? Ellos no se arriesgan ni por las No. curvas en eso. Y yo te di el nombre. Pero aún así, yo te di el nombre como diciendo, mira si puedo hacer algo. Sí. Pero no literal, vamos a meterle, no. Yo estaba muy lejos de eso. Dale, continúa con... Sí, y, ¿Qué pasó cuando te di el nombre? Bueno, él me da el nombre, empiezo yo a investigarlo, me doy cuenta que tiene una página web, entonces empiezo a mirar, a leer la página y yo, ok, listo. Yo te digo, ¿te acuerdas que te dije, es esto, esto y esto, hacen esto, el procedimiento es este? Y yo me acuerdo que ya me averiguar cuánto costaba la cita. La cita en ese momento, para el 2021, costaba... 21 o 20. 21. Sí, Yo creo que 20. iniciamos en el 2021 iniciando. Año. ¿Sí? Sí, ¿En ese año se pasó todo eso lo que pasó? sí. Wow. Ya llevamos, o sea, obviamente ya No, llevamos no, el un 2021 año fue- antes, no, o sea, no. yo ya para, No, no el mentiras, 2021 para, no fue. sí, perdóname, para el 2020 Sí, yo porque yo estaba averiguo trabajando en otro lado en ese cuánto año. cuesta la cita y tenía un costo de 400.000 pesos, eran Ajá. 2 citas donde te valoraban toda historia clínica, todo, te mandaban los exámenes y estas eran las 2 primeras citas y después te sacaban el costo del tratamiento. Yo, ok. Yo toda ilusionada empiezo con este proceso y yo cómo consigo la plata en pleno encierro, en pleno... una amiga de Estados Unidos nos empezó a ayudar con una recaudación de fondos para esto y nosotros, yo empiezo a hacer una campaña aquí en Bogotá donde empezamos a recolectar tapitas de huevos y Tapitas cubetas y cubetas de y huevo. cubetas de huevos. Entonces yo empiezo, la gente me empieza a ayudar a recolectar y teníamos un amigo que iba y las recogía en la moto, me las traía a la casa y así empezamos con este proceso porque muy en el fondo yo creía que si yo recaudaba o recogía muchas de esas, pues obviamente yo iba a poder pagar el tratamiento y de granito en granito se iba a ir llevando la cosa. Luego de esto, eh, empezamos un año, yo empiezo a orar y le digo, Señor, yo sé que tú me lo vas a dar cuando tú quieras, cuando tú procedas en tu tiempo es perfecto y yo lo voy a aceptar. Y un año orando por esto y recaudando cubetas y haciendo, luego nos trasteamos a otro barrio y allí también empezamos, yo me acuerdo que tenía, no sabía ya dónde meterlas, pero las vendíamos y con esto nos ayudamos. Luego la amiga de mi esposo, de Tu amiga, tu sí, amiga, estamos perdona. conversando. Capítulo 1. Perdón, es que no me acostumbro a que está aquí. Suena como si lo hubiera abandonado. ¿Qué? De tu amiga nos dice, recaudamos 3 millones de pesos, te los voy a enviar. Nos los envían y yo le digo, listo, con eso vamos. Yo saqué la cita y digo, tenemos la cita para tal y con eso vamos a pagar la cita. Sí. Tenemos la cita con el doctor, lo evalúan, le envían unos exámenes. Esos exámenes no lo quiso aprobar la EPS, nos tocó pagarlos aparte. Sí, era difícil porque habían, digamos, eran exámenes muy específicos y como muy especializados que nunca habíamos visto en todo el transcurso Nunca de nos la los vida. habían enviado. Él sí quería saber todo, cómo estaba funcionando todo el organismo de Martín. Y entonces nos vamos a esa cita, nos envían los exámenes, hacemos los exámenes cuestan casi 600.000 pesos y esto que tenía el descuento de todo, hasta el de la clínica del doctor y por otra clínica que también le conseguimos, que le habían enviado. Y bueno, volvemos a la cita con el doctor y esa cita fue virtual, pues porque obviamente todavía estábamos en pandemia y no habíamos podido lograrla presencial. La primera sí fue presencial, la segunda sí fue virtual y él nos dice tiene un costo de 47 millones de pesos el tratamiento de Martín. Pues no fue tan directo, ¿no? Obviamente lo que hizo él fue hacer una cotización y la cotización se la pasó a la secretaria y digamos que, porque resalto eso es porque fue diferente. Cuando tú me planteaste lo del otro doctor que no tenía exámenes, que no tenía, yo dije, bueno, claro, cuando llegamos aquí a este, ¿lo decimos el nombre? Sí, sí. a Cell Regeneration, llegamos y dijimos, wow, súper estructurado, súper organizado, los exámenes muy puntuales, la primera cita me pareció impresionante porque nos dijo cosas dentro del examen que no nos habían dicho antes, digamos que aún teníamos muchos puntos oscuros. Entonces lo resalto es porque es muy estructurado el proceso
y súper claro y súper organizado. Entonces literalmente fue la cita, exámenes, la siguiente cita, te dan el contexto de si hay viabilidad o no, y cuando el doctor nos dice hay viabilidad, dígale a la secretaria que te dé la cotización, pues ahí casi me voy para atrás. O me fui para atrás cuando me la Sí, enviaste. sí, te fuiste para atrás y quedamos como, wow. Claro, ya Yo estamos tenía un hablando aproximado de de 30, no de 47, pero sí, dijimos, bueno, 45 yo iba minutos. con toda, yo sabía que Dios me lo iba a dar. En este proceso, pues como les había comentado, ya sabemos el precio, de ahí pasan como casi unos 8 o 9 meses de estar recogiendo las tapitas, las cubetas, de estar haciendo la campaña para Martín, para poder recaudar los fondos. Y en este momento nos cambiamos de casa, empezamos en otro lugar, ya en el 2021. Eh, Pasó. ah, en el Arreglaste. 2021, luego iniciando año, una amiga del colegio con la que estudié se enteró de nuestro caso, entonces ella me escribe que quiere ayudarnos, que hay que hacer, que como yo le dije, no, mira, estoy recolectando esto, si me puedes ayudar. Entonces ella me dijo como, ok, listo, pero vamos a llevarlo más grande, yo sé, yo puedo tocar puertas, yo sé quién. Le digo, dale, dale, ella siempre es así muy espontánea. Ella se llama Paula Velandia y Pauli siempre Es una es, amiga tuya del sí, colegio, del algo así. colegio, sí. Y Paula siempre es muy impulsiva, ella va con toda y amo mucho eso de ella y le agradezco mucho a ella por eso. Y Paula luego me contacta con un comité social de millonarios de la Barra Brava de Millonarios, que se llama Comandos Azules, y ellos contactan, Luis pertenece al comité social y él me pregunta sobre el caso de nuestro hijo, yo le comento, le hablo todo lo que estamos haciendo y entre ellos y varios barristas empiezan a recolectar tapas y cubetas de huevos para donarlas. Entonces me tocaba ir ahí a una tienda cerca al estadio a recogerlas y empezamos todo este proceso. Llevamos así casi como un mes, 20 días ¿Para que estábamos recolectando tapas y juguetes? para Para lo del pagar el tratamiento. tratamiento como tal. Sí, sí, estábamos recaudando esto porque yo decía de Pero no era granito en granito únicamente con ellos, digamos que con mucha gente, pero allá, o sea, voy a aquí el caso concentrarme, especial es este. sí, de lo que estábamos haciendo y de lo que muchas personas obviamente muchas personas nos Exactamente, ayudaron, es importante resaltar. que nos dieron tapitas, cubetas, nos ayudaron en todo este proceso, en nuestras rifas, en nuestros bingos, nos ayudaron mucho, pero voy a enfocarme en ellos porque de ahí viene la gran Milagro. noticia o el gran milagro que Dios nos da en ese momento. Han pasado como 20 días, luego me escribe Luis y me dice, mira, es que hay un periodista, él se llama Braulio, y te va a contactar porque le interesa tu caso y quiere ayudarte. Pues yo muy emocionada me voy a donde mi esposo y le cuento, mira que esto pasa, te cuento a ti todo este proceso y tú te pones bravo y dices no quiero involucrarme con eso, la gente a veces, y sí, en esa parte tenías razón, porque obviamente las personas a veces creen que porque uno apoya algo entonces ya somos de ahí, y hay mucha gente ignorante en este tema, pero lo que querían hacer Comandas Azules era mostrar que ellos no solamente era lo que les decía a la gente, sino que ellos también ayudaban y ayudan mucho, ayudan a muchos niños, personas, hacen una gran labor social y los admiro mucho por eso. Y en ese entonces, pues yo le digo, él se pone bravo y me dice que él no quiere nada que ver con eso. Entonces me empieza a hacer dudar y yo le digo como que, ya le digo a mi amiga como que no, ya no quiero nada de esto. Entonces, eh, esa noche, bueno, ese día pasó eso, me acuesto a dormir y en la noche Dios me dice, lo que yo te he dado es porque yo pienso a pensar como, bueno, si Dios los puso aquí es por algo. No creo que haya llegado, es que nada, esto fue casualidad, Dios los puso por algo. Entonces yo dije, no, no te voy a hacer caso. Y seguí con el proceso. Seguí con el proceso porque yo sabía que Dios me estaba respaldando. Eh, eh, Luego me dicen lo del periodista. Yo, ok, el periodista se pone en contacto conmigo, me hace unas preguntas y yo le digo, sí, me dijo, listo, mira, te va a llamar Natalia Nieto de la W. ¿Nieto? Y sí. ¿Y no? Ah, perdóneme, Natalia no. Ya. Natalia Nieto es otra. Perdón. Ella se llama Natalia Nao. En ese momento estaba dirigiendo eh, las ayudas de la W, de la radio.
Y cuando ella me contacta, ella me dice que en que le comentaron nuestro caso y que en que ella nos puede ayudar. Y yo le dije que, o sea, era tan bonito lo que yo pensaba en ese momento, y lo sigo pensando, en mis cubetas de huevos y mis tapas, porque yo realmente decía, si yo recolecciono mucho de esas, yo sé que voy a poder pagar el tratamiento. Yo no estaba pidiendo plata, y obviamente por radio tú no puedes pedir plata, porque hay mucha gente que se aprovecha de eso, pero yo decía, no, yo quiero esto y es eso lo que yo quiero. Y ella me dice que pues va a investigar, va a hacer, yo le envío todo el papeleo de Martín para comprobar de que lo que estamos haciendo es verdad. Yo le doy los nombres del doctor con los que ya tuvimos la cita, hacía un año lo habíamos tenido. Entonces ella me dice, ok, voy a llamarlo, voy a hacerlo. Muchos de ustedes saben este proceso, hay otros que no. Pero luego de esto, ella me dice, vamos a entrevista tal día, en la mañana. No logramos contactar al doctor, pero dime qué más quieres, en qué más te podemos ayudar. Entonces yo le digo, no, solo pidamos nuestras tapitas y nuestras cubetas, que yo sé que de ahí vamos a sacar eso. Y ella me dice que no, que pidamos otra cosa, y yo le digo a ella que no, que solamente quiero eso. Todo lo último que accediste creo que fue de temas de De las terapia. colchonetas y los rollitos para terapia, por la existencia de ella. Sí, yo luego a la final, bueno, si no logramos eso, podemos conseguir colchonetas o cosas así que necesitábamos, porque estábamos en terapia virtual. Todavía no nos habían dado ingreso a otra vez a rehabilitación, pero rehabilitarlo en casa era difícil porque se necesitaban de muchas eh, herramientas, por así decirlo, para poderlo Sí. eh, rehabilitar. Entonces ella me dice, ok, bueno, vamos a entrevista tal día y esto. Tenemos la entrevista como a las 9 de la mañana. Eh, Fue un acontecimiento importante para nosotros, fue algo muy bonito que Dios nos dio, porque nos llaman, me entrevista Julio Sánchez Cristo. Ellos empiezan a hablar, yo les comento la situación en la que estamos con Martín, y habla luego Natalia. Natalia le comenta, le da la bienvenida al doctor. Nosotros con nosotros nos miramos como que luego no nos ha dicho que no lo había podido contactar, no esperábamos lo que nos iban a dar. Pero ya el doctor apareció, el doctor habla del caso de Martín y dice, Natalia le dice, esto fue lo más especial, porque Natalia le dice, bueno doctor, ¿qué descuento tiene para esta familia? ¿Cómo los quiere ayudar? ¿Cómo quiere hacer el proceso? Y nosotros quedamos como, uy, Dios, que nos baje harto, porque realmente no teníamos los recursos, realmente no los teníamos. Entonces él dice, estuvimos hablando con mi equipo, con todo, y les vamos a donar 100% el tratamiento. Para nosotros fue algo, o sea, emocionante, fue maravilloso. Aún lo es. Todavía nos emocionamos con esto, porque sabemos que fue Dios el que nos lo dio, fue Dios el que movió todos sus corazones, todas esas personas, y que en 3 días nos lo dio, porque eso fue en cuestión de 3 días, que se hizo todo el proceso con los periodistas. Y obviamente lloramos, nos quebramos, yo solo le daba las gracias a Dios por todo este proceso, y nos donan el tratamiento para mi hijo. Son 47 millones de pesos que no los teníamos en el bolsillo, pero que así es Dios, te los da y usa personas, y eso es lo más bonito de él. Entonces se lo da, iniciamos el proceso con el doctor, vamos con el doctor, nos reciben de una manera maravillosa. A veces uno cree que porque le están regalando las cosas entonces todo va a ser, no, el doctor siempre fue muy bello con nosotros, el personal que trabaja con el doctor son maravillosos, nos recibieron, nos hicieron sentir como en casa, como si hiciéramos parte de ellos. Consentían mucho a Martín. eh, Empezamos el tratamiento. El doctor dice que lo más impresionante es que todos los socios dicen sí, sin ningún no. O sin ningún pero incluso. O Sí, sea, me acuerdo que resaltó eso, que no hubo una persona que dijera pero, sino que aceptaron de inmediato. todos. Es como si todos, como Dios alineó absolutamente todo de A principio todos. a fin. Sí. Entonces, lo que quiero resaltar de esto es como que cuando Dios te va a dar algo, toda la gloria y la honra va siempre para Él, porque definitivamente es Él el que hace todo el proceso, y lo vimos, porque realmente nadie te va a donar un tratamiento en plena crisis de pandemia, cuando apenas estábamos recién saliendo. Esto fue eso nos lo dieron en el 2021, en febrero, iniciando febrero.
Estábamos en un año donde la economía había caído muchísimo, donde muchos se estaban levantando, donde los tratamientos médicos habían quedaban pausados porque la gente no tenía con qué pagar, y que definitivamente te hayan dado un tratamiento, te lo hayan donado en plena pandemia, o sea, eso lo hace Dios, no lo hace nadie más. Entonces quiero que les recalquen eso, porque Dios es el que te da en los momentos y en los tiempos, no para que tú te van a la gloria o para que tú digas es que yo lo hice, yo no, fue un proceso en el cual nosotros dimos nuestro paso de fe y lo hice, y, y confiamos en que Dios nos lo iba a dar, y, y, y pasa esto. Entonces empezamos el tratamiento con el doctor, obviamente oramos, dejamos todo en manos de Dios, y lo más increíble de todo es que cuando empezamos el tratamiento empiezas con unos medicamentos, y Martín desde que empezó a mostrar resultados, y en todo el proceso yo me acuerdo que el doctor nos había dicho que los resultados habían después de un año. Martín empezó a mostrarlos durante el proceso, no después. Entonces y nos impresionamos mucho porque a nivel conectivo nuestro hijo evolucionó mucho. Dios siempre aparó todo, yo lo creo que Él siempre fue el que hizo todo, y también agradecemos mucho a todos los que hicieron parte de este proceso, porque realmente si ustedes no se hubieran dejado usar por Dios nada esto hubiera pasado, pero tiene unos corazones donde Dios sabe lo que hay ahí y por eso lo hace. Entonces eh, parte de esta historia parte de esta historia es contarles esto porque realmente nos marcó mucho como familia. Estábamos pasando estábamos pasando por un proceso difícil, estábamos a punto de separarnos, estábamos unos días antes de que nos dieran esta noticia, ya habíamos tomado la decisión de que nos íbamos a separar, de que íbamos a dejar ya todo así porque no estábamos funcionando como pareja. ¿Y en qué momento qué pasó? Es que Martín se había ido de lado. Estoy acá rato mirando para atrás. Estoy contando que ese proceso nos ayudó como familia, que nos restauró, nos levantó. Ah, sí, como digamos que me imagino que la mayoría de parejas en estas situaciones que no se esperan y que son, digamos, de alguna manera tan intensas, lo considero yo que eso fue un proceso muy, muy intenso. Pasa por la mente muchas cosas, como lo que tú mencionas, de separarse, de dejar todo así, etcétera. Pero creo que algo que nos enseñó mucho este proceso fue que, de hecho, lo tengo muy presente, y es el tema de que amar es una decisión. Entonces decidimos amarnos, de hecho hasta nos casamos. Sí. ¿Qué más decisión que esa ante Dios? Y pues teniendo esa decisión súper clara dijimos, bueno, vamos a pelear por Martín, y en mi caso en particular lo de la donación del tratamiento fue una lección grandísima, una lección de fe tremenda, porque hace apenas un año, un poco más de un año, yo tenía lo que te decía, yo tenía en mente, eso se le va a pasar en una semana o semanas, y es que 45 dólares un banco no les va a prestar, y resulta que con mis fuerzas era prácticamente imposible, pero resulta que cuando llega Dios a la vida de uno y uno deja que Él entre, Él trabaja de manera magnífica, de manera perfecta, además da más de lo que uno espera. Más, sí. ¿Cierto? Sí, da mucho más, da más de lo que tú le has pedido, porque a veces nuestro entendimiento no alcanza a entender lo que Dios tiene para nosotros. Su voluntad siempre es agradable y perfecta, y a veces tú le puedes estar pidiendo algo, pero Dios está preparando algo mejor de lo que tú le estás pidiendo. Entonces, Él a veces se puede demorar, sí, pero no es que Él se demore, es que Él sabe cuándo te lo tiene que dar. Y es por eso les digo, porque cada cosa que nos ha dado siempre pasan circunstancias que dice, pero ¿por qué en estos momentos y cómo? ¿Sí? Uno dice, pero ¿cómo pasó esto? A veces nos preguntamos en qué momento pasó eso, en qué momento ya han pasado, ya mi hijo cumplió un año del tratamiento, lo terminó este año, me fue muy bien, gracias a Dios no tuvimos ninguna complicación, sí, ¿sí? En abril de este año se terminó, no tuvo ninguna complicación, le fue muy bien, a mostrar resultados, sigue avanzando. ¿Fue este año? ¿No fue el año pasado? Fue este. Es que este año pasó tan rápido, pasó volando, pasaron muchas cosas este año, literalmente.
No, fue el año pasado. No, terminamos sí. este año, mi cielo. Ah, que terminamos, pero lo Sí, iniciamos el año pasado. por eso estoy diciendo, lo iniciamos en el año, Ya. en febrero del año pasado y terminó terminábamos en abril de este año. Ya. Sí, y aprendimos muchas cosas, la paciencia, el amor, el esfuerzo, porque a veces no es solo que te den algo y dejarlo botado, es el compromiso de que tú estés ahí, vayas, estés comprometido con lo que Dios te dio, porque a veces Dios nos da cosas, pero también nos pide que nos exijamos y también no todo es, bueno, te lo va a dar, pero tú también te tienes que esforzar. Entonces a veces dejamos botado todo. Entonces... De hecho, cuéntanos del tema de Martín, cómo fue el tema de los medicamentos, los tratamientos, porque ahí tuvo que dar mucha disciplina. Mucho, había una disciplina y era darle los medicamentos en la mañana y en la tarde, en la noche, perdón. Muy juiciosos durante un mes, la preparación del cuerpo para el procedimiento, luego el procedimiento, luego había que esperar 8 días quieto, que con él pues fue muy difícil porque él desde empezó a mostrar mucha movilidad, era un niño que se quería mover todo el tiempo. Luego teníamos que ir a unas terapias allá mismo, entonces era montar un bus por casi 3 horas, llegar allá, que le hicieran la terapia, que tuviéramos la cita con el doctor, el procedimiento de cómo va el proceso, qué ha notado, los cambios, todo el proceso. Así duramos casi un año después del tratamiento, después de la implantación, así fue. Y es un compromiso de casi un año, es un compromiso de que tú tienes que ir y comprometerte realmente a este proceso. No es simplemente cuando ocurre un milagro, que pasa el milagro y digamos que uno se puede relajar, por así decirlo, muchos pensarían en eso, sino que como que aumenta el compromiso. Sí, claro. El compromiso exponencialmente, digamos, uno tiene que estar más alineado con todo lo que se necesita, mucho más disciplinado, mucho más juicioso, mucho más organizado, porque digamos que el tema del trayecto también era complicado, ir y venir al tema de las terapias que tenía ya en la clínica. Entonces digamos que el milagro a veces no se queda en simplemente la noticia o en simplemente el milagro en sí, sino en todo lo que lo rodea. Ahora, resulta que cuando recibimos el milagro por parte de Dios, a mí me queda recuerdo el tema de que un testimonio, y por eso es el origen de estos podcasts, un testimonio tiene mucha fuerza, mucha potencia. Mucho. Digamos, si tú tienes un milagro y lo dejas para ti, bueno, bien por ti. Pero resulta que cuando tú compartes ese milagro, das testimonio de ese milagro se vuelve como un efecto dominó. Toca vidas y cambia vidas. Y allá es donde quiero que tú cuentes, cuando pasó el tratamiento y vimos resultados a los 6 meses, 7 meses, tuviste contacto. Creo que fueron dos mamás en particular que me gustaría que contaras. Una de una empresa y otra, no me acuerdo quién era bien. No Viviana. sé si... Sí, bueno. Entonces, quiero que nos cuentes la primera. ¿Qué pasó cuando tú le contaste el testimonio a ella? Bueno, nosotros... O que los cuentes. Bueno, sí, nosotros contamos esto por radio, entonces pudimos grabar eso y lo tomamos y lo montamos a nuestras redes sociales y las que tenemos con Martín, donde mostramos a las personas que nos ayudan en el procedimiento que va teniendo nuestro hijo, los cambios y lo que hemos hecho por él, y mejor aún lo que Dios ha hecho en su vida, porque ha cambiado todo diagnóstico. Y a los pocos días de que nosotros nos dan esta noticia, yo voy y le cuento a mi iglesia donde asistimos, y ahí había otra amiga, y ella también estaba buscando lo mismo para su hija. Oramos y creímos de que Dios le iba a dar lo mismo a ella. También le dio el tratamiento. Pues Dios también le dio el tratamiento, pero mediante por otro doctor. Ella también empezó el procedimiento casi a la misma par que nosotros. ¿Ya era la empresa? Viviana, no. No, la mamá de Samara. Pero la también pasó por eso, porque ella escuchó lo de nosotros y eso pasó. Luego, un día me contacta por Instagram una mamá llamada Tatiana, y Tatiana me dice que nos escuchó por radio y que es muy interesante la historia y que muy fuerte y que ella estaba pasando por un proceso de su hijo, pero no era el mismo diagnóstico, pero que ella estaba muy interesada en eso, que si yo le podía contar más acerca. Yo le conté y ella me dijo que ella también creyó
y un día me escribe llorando, me manda un audio diciéndome que había logrado el tratamiento y que iba a poder empezarlo porque la empresa donde trabajaba Pues te le había saltaste ayudado. mucho de la historia, Sí, pero muchísimo de lo la que, historia. Y o sea, tenemos tiempo para que cuentes bien la historia. ella me Cuéntala bien, porque ese milagro, créeme que fue impactante para mí también. sí, Y quiero que las personas sepan bien cómo fue la historia. O sea, te saltaste literalmente toda la historia, que es lo bonito. Que es cuando tú le cuentas a ella el testimonio de lo que Dios hizo con nosotros. bueno, Porque pues tú le déjame contar. espérate, porque tú le contaste a ella literalmente lo que Dios hizo por Martín. Sí, Y tú a ella le invitaste a creer en Dios y a creer que Dios también podría hacerlo por su hijo. por ellas, Bueno, sí. cuéntanos ahora sí. Bueno, ella me cuenta, me dice, ella escucha el testimonio, pues quedamos en radio, todo el proceso, entonces yo le cuento, sí, mira, fue un proceso difícil durante un año, donde yo se lo Y pedí trata de mirar, mucho, mucho en oración a Dios, donde eh, le dije, si tú crees, Dios también te lo puede dar a ti, porque si me lo dio a mí, también te lo va a dar a ti. Yo no soy alguien especial para Dios, simplemente si Él me lo dio a mí, también te lo puede dar a ti. Entonces, ella cree que también Dios se lo va a dar. Ella también empieza a orar por el tratamiento. Y un día ella llega a su oficina un poco triste porque su hijo estaba un poco enfermo. Estaban pasando por unos momentos difíciles y llega una compañera y ella pues ese día le contó cómo se sentía, lo que estaba pasando con su hijo, todo el proceso. Pues esto le conmovió a su amiga va donde la jefe y le cuenta, entonces su jefe se va donde el dueño de la empresa y le cuenta lo que está pasando y hacen como entre la empresa una donatón para regalarle a ella para iniciar el tratamiento del niño. Ella esa vez me llama, no me llamó, me escribió y me dijo que gracias porque había conseguido y que gracias al testimonio y gracias al proceso que habíamos tenido con Martín, Dios le había dado a ella eso y yo me alegré mucho, nos emocionamos muchísimo por ella. Me alegra ver cuando Dios eh, da a las personas ese proceso porque sabemos que se siente lo que es orar y pedir algo y que Dios te lo dé así de la nada. A ella también se lo dio, su hijo también inició el procedimiento casi a la par con nosotros, unos meses después, y su hijo le fue muy bien el procedimiento, ella es de la costa, O entonces sea, a ella sí le literalmente la tocaba, empresa le dio todo el tratamiento. no, le dio ¿O una cómo? par, Ok. le dio, espérame que es que este gato, le dio una par del tratamiento, o sea, le ayudaron con una parte grande del tratamiento y pues ella pudo empezar por eso. Okay. Sí, ella es Tatiana, su hijo se llama Matías. Son muy pronto, de pronto los vamos a tener por aquí para que ella misma cuente su testimonio, para que ella misma cuente lo que Dios ha hecho en su vida y con su hijo. Porque quién mejor Básicamente que ese ella es el contarlo. poder, claro. Sí, Y en última vamos a tener muchos invitados similares. Pero ahí lo que vamos es que el tema de compartir una historia, sí. hablarlo, testificarlo, tiene un poder inmenso en las personas porque a veces tu fe es contagiable, o sea, contagiable. Tú puedes No, animas contagiar a a las otros, personas los de esa fe animas. que tú tienes. Entonces las personas ven que las cosas son posibles y pues se atreven, se miden. Y por eso nosotros en este momento estamos haciendo este primer podcast, porque queremos de aquí para allá contarle un poco, un par de historias más. De hecho, por eso se llama Historias de un Cuidador. Tener un par de invitados más para que les cuenten un poco más de sus historias, para que quienes nos vean tengan ese granito de motivación que a veces necesitamos, ¿no? Creo que hemos muchas veces escuchado a muchas personas diciendo no se puede, es imposible, incluso yo lo llegué a pensar en su momento, pero cuando Dios empezó a mostrarnos todos los milagros decíamos pues para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible, este episodio se va a llamar así, porque realmente cuando tú crees es posible. Es, de eso se trata la fe, de que tú creas y de que des ese paso de fe, porque a veces podemos pedir muchas cosas, pero si no damos un paso de fe no va a suceder. Realmente nuestro paso de fe fue ir a pedir esa cita costosa, sí, que en su momento dijimos bueno, y que después de un año, o sea, pasó un año después de esa cita, Dios nos dé el tratamiento, es porque es Él, es porque Pero un año de que realmente no hayas bajado tampoco los hombros, ¿no? uh-huh, Estuviste siempre de con el luchar, cuenta de de, güey, seguir. otra etapa, pues que una cosa y la otra. Sí, no importa el tiempo,
Por eso digo, Dios, los tiempos de Dios son perfectos y Él siempre te va a dar todo cuando sea necesario darte. De acuerdo. Bueno, pues yo creo que este está bien por ser el primer capítulo. Igual era al fin contar esa historia del tratamiento de células madre de Martín. Pues hoy Martín ya está próximo a cumplir 5 años, le fue muy bien el tratamiento. Digamos, todo salió sin ninguna complicación, todo salió perfectamente, como todo lo que hace Dios. Estamos súper contentos porque igual también ha mostrado mucho avance. Este año fue el primer año donde Martín estuvo en jardín. Nos le medimos, nos atrevimos a decir, bueno, Martín va a jardín. Que sí, muchas gripas y demás, porque pues en últimas contacto con niños que no había tenido hace 2 años o más, Sí. desde el instituto, pero los avances han sido excepcionales y yo creo que es cuestión de creer en él, lo que hizo cambiar todo nuestro rol como cuidador, que a veces el cuidador se ciñe netamente a proteger y meter en una burbuja, y en este año decimos, bueno, totiemos esa burbuja, démosle Sí. la oportunidad que explore, que conozca y, como decíamos, que se contagie, que tenga sus defensas también y que rompa esos moldes que a veces uno cree que el límite lo tiene él, pero no, el límite en el cuidador también es súper importante. Si uno como cuidador se limita mentalmente a lo que él puede o no puede hacer, lo está escohibiendo de tal vez muchos logros. Entonces yo creo que está bien. No sé si quieres dejar un último mensaje para cerrar este episodio de... Hoy lo estamos haciendo 31 de diciembre de 2022. Sí, Cierre. cerrando año. Quizá lo alcancemos a montar hoy. No sé si quieres dejar algún mensaje de este año. Sí, o sea, pidan porque Jesús lo dejó muy claro, ustedes no tienen porque no piden, pero pidan conforme a la voluntad de Dios. Sí, una vez Dios es tan generoso y tan bueno, Él es tan extenso, Él es tan, de lo que tú de lo que tú le pidas, Él te lo va a dar mucho mejor, mejor aún. Nosotros le hemos pedido cosas que, por ejemplo, yo le he pedido estudio y nos lo da gratis, becados, nos da cosas así que uno no se explica, pero Él es así, Él es bondadoso, Él es misericordioso. Entonces, como dice mi esposo, eh, no es límites, con Dios no existen límites. Y tal vez muchos médicos, muchas personas te van a poner muchos límites, te van a decir, no, es que tal cosa, no. En nuestro caso muchos dijeron, están locos, ¿para qué eso? Todo ese montón de plata, como que recogiendo cubetas, eso jamás se va a poder. Pero si tú mantienes firme y sabes del Dios que tienes, lo vas a obtener. Amén. Porque cuando sabemos que no es nuestro Padre y quien nos respalda, entonces todo es posible. Entonces no crean que porque con Dios no hay límites, no le pongan límites a sus hijos. No estoy diciendo que los malcríen, estoy diciendo exíjanles. Eh, Yo creo que entendieron. Aquí te sí, refieres, tranquila. como exíjanle, crean en ellos, sean su motivación, sean esa parte del mundo que les dice a ellos no, pero que ustedes sí. Y creo que con una sola persona que ustedes le digan, y más que todos ustedes papás, digan a sus hijos sí se puede, ellos lo van a poder, porque realmente nos ha pasado. Siempre que vamos desde el médico nos dicen como, no, mire, no, eso no pierdan el tiempo, eso no va a pasar, ese niño no va a caminar. Pero Dios me dijo a mí otra cosa hace unos muchos años y yo sigo ahí firme creyendo lo que Dios me ha dicho, a pesar de que el mundo me diga no, yo creo en que Dios sí. Entonces es eso, es crean, es luchen, con Dios es posible soñar, con Dios es posible todo. Y si les gustaría tal vez participar en nuestros podcasts, contar su historia, lo que Dios ha hecho por ustedes o los milagros que han recibido, el testimonio que ustedes quieren dar, o si quieren simplemente contar por lo que han pasado, esto va a ayudar a muchos, no solo a ustedes también como personas contarlo, sino también a muchos que están atravesando por este proceso. En nuestro poco camino que hemos recorrido 5 años, hemos podido ayudar a muchas familias, a motivarlas, a decirles si se puede, a orientarlas, a guiarlas. Y esto ha sido para nosotros el está más, hay más placer en el dar que en el recibir, realmente es así, porque hemos dado lo que Dios nos ha dado, hemos contado lo que Dios nos ha dado, hemos visto cómo Dios les da muchas cosas mejores a ellos y eso a nosotros nos llena mucho de gozo, lloramos cada vez que nos dan una noticia de la que Dios nos da. Hace poco tuvimos una noticia muy muy grande y eso nos llenó el alma. Ya después les contaremos Y también. también va a estar aquí como invitada. Entonces los animo a que nos sigan. Estamos en redes sociales, en Instagram
y en Facebook como @tinelguerrero e historias de un cuidador, @historias de un cuidador. Escríbanos de pronto algún tema que les gustaría saber específicamente, ese también lo podemos hacer. Y gracias por escucharnos. Realmente esperamos que esto les sirva, que los llene, que los motive. No se dejen vencer, sigan adelante. Las cosas son posibles cuando las crees. Y si lo haces, créeme que por favor cuéntenos lo que les pueda pasar, porque realmente eso nos llena a nosotros, porque sabemos del Dios que tenemos. Y para contarlo a otros. Realmente esto alimenta a muchos, entonces los animamos mucho. Y muchas No gracias. se olviden por favor de darle like, suscribirse, que también nos ayudará un montón. En cajita de comentarios alguna inquietud o incluso un testimonio que también que quieran dar. Vamos de pronto a abrir un espacio donde vamos a colocar testimonios que nos vayan colocando, porque insisto en que este espacio es para contar testimonio de Dios, para contar testimonio de lo que Dios hace por nosotros y de lo que en el mundo a veces creemos imposible se hace posible en fe. Amén. Entonces, reitero por favor, like, suscribirse, algún comentario en cajita de comentarios y nada, nos estamos viendo en el segundo episodio. Sí. Chao. Gracias, chao.